Hola chicos de primero R, vamos a ir ya con la última unidad de lengua que se llama unidad 3 con más cuento que calleja. Os he puesto ya en Google Classroom la unidad en formato PDF. Y bueno, tenéis aquí que lo primero de todo, porque aquí vamos a saltar más de un aspecto aquí, más de un punto, porque nos queda un mes o incluso algo menos de un mes y quiero que nos centremos en lo más importante. Vemos que lo primero en la página 3 aparece la coherencia y la cohesión. Esas son dos características muy importantes que debe tener un texto para que esté bien escrito, ¿vale? Eh, Acordaros, la unidad 2 estuvimos hablando de un buen resumen, que constituye un buen resumen. Hablamos de que un buen resumen debe ser breve, un buen resumen, pues, digamos que desecha ideas que no son importantes, que no son claves. Bueno, vamos a hablar de qué es un buen texto o de cómo se escribe un buen texto. Un buen texto tiene que tener dos características principales que son coherencia y cohesión, ¿vale? En primer lugar, la coherencia se puede definir más o menos como la forma de los textos bien estructurados de manera que las diversas ideas secundarias ayuden a entender la idea principal. Es decir, con esto, ¿qué quiere decir? Bueno, un texto coherente es un texto que no se va por las ramas. Un texto coherente es un texto en el cual, pues, tenemos una oración y seguido de esa oración tenemos otra oración que está relacionada con la primera y que trata de explicar la oración anterior o trata de expandirla, ¿sí? Un texto no coherente, pues es un texto en el cual tenemos frases u oraciones desperdigadas en la cual pues cada una pues versa sobre temas diferentes, no se apoyan las unas a las otras, donde hay contradicciones, etcétera. Ese sería un texto con poca coherencia. Ahora vamos a ver ejemplos de eso, ¿vale? Pero vamos antes de ello con la cohesión. No tenéis que aprenderos los significados de estas palabras, ¿eh? Esto simplemente para que tengáis una idea general de cómo se escribe un buen texto. La cohesión podríamos decir que es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Es decir, hay relaciones siempre entre todas las frases de un texto y tenemos que saber, digamos, ligar esas frases por su significado, por su sentido, ¿verdad? Si no conseguimos hacer eso, si no conseguimos relacionar las frases de un texto unas con las otras en cuestión de su significado, bueno, es probable que el texto tenga poca cohesión, ¿vale? Vamos a ver en la página 3 y tenemos aquí dos textos, texto 1 y texto 2, y uno de ellos es más fácil de entender que el otro. Vamos con el texto 1 que dice: un pastor hurdano estaba apacentando su ganado en el monte. En su deambular se acerca junto a una cueva en la que encuentra a una mora que ha instalado una tienda de baratijas a la puerta de la gruta. La mora, al verlo, le invita a acercarse y le pregunta qué es lo que quiere de todo lo que tiene allí colocado. El pastor, tras revisarlo,
todo con detenimiento, acaba decidiendo que lo que más le interesan son unas tijeras. Al oírlo, la mora monta en cólera y gruñe desaforada. Serán para cortarte la lengua. El pastor, asustado, sale huyendo, pero la mora le da alcance y logra cortarle la lengua. Consigue llegar, no obstante, hasta su majada y allí, sirviéndose de la mímica, puesto que no puede hablar, narra lo que le ha ocurrido. Los viejos pastores le cuentan que aquella era una mora encantada, que guarda fantásticos tesoros en su cueva y que para desencantarla hay que pedirle la mano. Y el texto número 2 es básicamente el mismo texto, está relacionado y vamos a ver por qué tiene algunas diferencias. Los viejos pastores que guardan fantásticos tesoros en su cueva y que para desencantarla hay que pedirle la mano, le cuentan que aquella era una mora encantada. Vamos a ver, la primera oración ya presenta problemas. Dice, los viejos pastores que guardan fantásticos tesoros, vamos a ver, lo que guarda fantásticos tesoros no son los pastores, es la cueva. Entonces esto resulta muy confuso, ¿vale? Dice, y que para desencantarla hay que pedirle la mano. Le cuentan que aquella era una mora encantada. A ver, esto de la mora encantada se supone que se tiene que saber al final, no al principio, ¿no? Le cuentan, ¿quién le cuenta? ¿No? Dice que consigue llegar, ¿quién consigue llegar? No se explica. Luego dice, allí el pastor, vale, ahora sí, pero todo tiene que quedar claro quién realiza las acciones, tiene que quedar claro siempre quién es el sujeto de todas las oraciones. Mira aquí cuando dice, le cuentan, aquí no hay sujeto, no se sabe de quién se está hablando, resulta confuso para el lector. Dice aquí por ejemplo no hay punto, sin embargo hay mayúsculas. Dice el pastor, asustado, sale huyendo, pero la mora le da alcance y logra cortarle la lengua. Punto y luego una coma, eso no se debe hacer así. Sirviéndose de la mímica, puesto que no puede hablar, narra lo que le ha ocurrido. Entendemos que se refiere al pastor, pero como ha habido varios sujetos en oraciones anteriores, esta frase resultaría confusa. Al oírlo, la mora monta en cólera y gruñe desaforada. Serán para cortarle la lengua. Esto pasó antes. Es decir, veis cómo este texto resulta confuso en muchos niveles, en la conexión que hay entre oraciones, en que no queda claro quién realiza las acciones. No se sabe qué pasa antes, qué pasa después, está todo como muy difuso. Bueno, dice aquí, ¿cuál de estos textos te ha resultado más fácil de entender y por qué? Bueno, el texto 1 está perfectamente estructurado. Dice aquí, párrafo 1. El pastor Urdano apacienta el ganado en el monte y encuentra la cueva y a la mora. Párrafo 2. Escoge las tijeras entre todo lo que le ofrece la mora y ésta se enfada. Párrafo 3. El pastor huye, pero la mora lo alcanza y le corta la lengua. Párrafo 4. Los pastores le cuentan que la mora está encantada y que tiene que pedirle la mano para desencantarla. Esto es una sucesión lógica de acontecimientos. En el texto 2 no se respeta esa sucesión de acontecimientos. Bueno, dice aquí, ocurre lo mismo entonces en el texto 2. ¿Crees que sigue una estructura y orden lógico? ¿Puedes entender fácilmente su contenido? No, ¿verdad? Vemos que es confuso y solamente el primer texto cumple los principios de coherencia y de cohesión. ¿Qué recursos puedo utilizar para que tus escritos personales sean coherentes? Dice aquí, ordena correctamente las palabras, las oraciones y los párrafos. Escoge un tema y utiliza un léxico apropiado relacionado con el mismo. ¿Qué procedimientos pueden servirte de cohesión dentro del texto? Emplea conectores textuales, es decir, elementos gramaticales de enlace entre los párrafos y las oraciones del tipo a continuación, seguidamente, por lo tanto, así pues, etc. ¿Qué conectores conocemos? Bueno, primero, los conectores léxicos, es decir, los conectores de vocabulario,
Para dar coherencia y cohesión podemos emplear una serie de elementos que nos permitan enlazar las ideas, oraciones y párrafos. Si establecen relaciones entre los significados de las palabras, vamos a hablar de conectores léxicos. Dice aquí la repetición. Si queremos destacar la idea principal, la repetiremos en varias ocasiones. También es un recurso literario muy frecuente en la poesía, por ejemplo, verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, de Lorca. O la sustitución, que es la repetición de una misma palabra en un texto que no siempre resulta positiva, cuidado. A veces produce un efecto sonoro y reiterativo, es decir, repetitivo, que es preferible evitar. Por ejemplo, aquí dice, el viento sopla a través de los árboles se mecen con el viento, el susurro del viento. Claro, aquí se está repitiendo excesivamente la palabra viento. Dice aquí, por ejemplo, dice, el viento sopla a través de los árboles que se mecen con la brisa, el susurro del aire. Aquí ya se ha solucionado eso porque se ha utilizado palabras diferentes a la palabra viento y no se repite. Se ha usado sinónimos. Otra solución es la elipsis, que sabéis que es un recurso estilístico, se emplea con mucha frecuencia para evitar repeticiones innecesarias. En vez de sustituir una palabra, se quita. Dice, los alumnos entraron en clase en silencio, abrieron su libro y sacaron el cuaderno, vieron cómo entraba el profesor por la puerta. Claro, aquí se evita repetir los alumnos en todas las oraciones, porque ya sabemos que se trata de los alumnos. Eso es la elipsis. Dice aquí asociación. Se emplean palabras que están asociadas por su significado. Pan, panadero, panadería. Todo eso da coherencia y cohesión a un texto. Vamos con los conectores gramaticales, porque esto es muy importante saberlos utilizar bien. Vamos a ver, por ejemplo, adición. Si vamos a añadir algo más vamos a añadir ideas, ya hemos escrito una oración o varias, queremos añadir algo más, podemos decir, por ejemplo, también, además, asimismo, del mismo modo, de la misma manera, igualmente, etcétera. O los explicativos, que dice aquí, aclaran ideas o expresiones. Esto es decir, o sea, los de orden, que nos ayudan a pues, ordenar las ideas correctamente. Dice, en primer lugar, en segundo lugar, por último, por otro lado, para finalizar. Los de oposición, que tratan de oponer ideas, que quede claro que esta idea se opone a la anterior. Por ejemplo, no obstante, sin embargo, en cambio, por el contrario. Luego están los de tiempo, que ordenan temporalmente ideas o acciones. Primero, luego, después, a continuación, más tarde. Están los de consecuencia, que establecen una relación de causa-efecto. Por eso, por consiguiente, por lo tanto o por tanto, así pues, entonces. Y por último están los ejemplificadores, que son los que ilustran una idea con ejemplos. Pongamos por caso, por ejemplo, ¿vale? Bueno, os he mandado más de una actividad de las que tenemos aquí. Sobre todo son actividades de rellenar un texto con conectores. ¿Vale? Tenéis que intentar mirar el texto y ver qué palabra nos pide. Si nos pide sin embargo, si nos pide además. Sin embargo, por ejemplo, sabéis que sirve para pues relacionar ideas en función a, digamos, oposición, ¿no? Es decir, esta idea dice esto y la siguiente dice prácticamente lo contrario o algo que en cierto modo la niega, entonces vamos a usar sin embargo, por ejemplo. Bueno,
Bueno, vamos a la página 10, donde dice los textos narrativos. Textos narrativos. Sabéis que un texto narrativo es un tipo de texto literario en el cual, pues, se trata de una narración, como por ejemplo una novela, un cuento, ¿verdad? Una fábula. Y aquí tenemos una narración en el cual, sabéis que una narración se trata de contar los acontecimientos que ocurren en una historia, ¿verdad? Con un cierto orden, donde tenemos una voz que nos explica lo que pasó desde el principio hasta el final. Y sabéis que a esa voz se le da el nombre de narrador. Tenemos en la página 11 el narrador, que dice aquí, es quien cuenta la historia, pero lo puede hacer de distintas maneras. Lo puede hacer en primera persona, como si fuera el protagonista o uno de los personajes. Entonces se abalanzó sobre mí, blandiendo el cuchillo con la intención de clavármelo. Como veis, esta oración, este narrador está narrando la historia sintiéndose como parte integral de dicha historia. Él forma parte de la historia. Fijaros que dice, se abalanzó sobre mí, ¿verdad? Entonces esto, por eso se llama una narración en primera persona, porque él te está contando en primera persona lo que ocurrió. Es un personaje más el narrador, ¿vale? Esto, por ejemplo, pasa con el Lazarillo de Tormes, ¿no? Donde tenemos a un chaval, a un niño que, una vez ya se ha hecho mayor, te cuenta cómo era su vida cuando era niño. Entonces es una narración en primera persona porque él es el protagonista, la misma persona que narra la historia. Y sin embargo, luego tendríamos digamos, la narración en tercera persona, que cuenta lo que le sucede a los personajes y no participa en la historia. Dice aquí, era una persona muy poco sincera que no hablaba con sus vecinos. Tenemos una voz que te explica cómo es una persona y además tiende a saber mucho sobre los personajes. Este narrador en tercera persona puede ser una especie de, o bien una especie de testigo de lo que ocurre, o puede ser, lo voy a escribir aquí, un narrador omnisciente. Un narrador omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. Esto pasa en muchas novelas, donde tenemos un narrador que te cuenta la historia, te cuenta los pensamientos, si un personaje tiene un sueño, te cuenta cómo es el sueño. Es decir, es capaz de entrar hasta en las mentes de otros personajes. Eso con el narrador en primera persona no se puede porque se trata de, como digo, un personaje más. Sin embargo, el narrador en tercera persona pues tiene mayor libertad. Como digo, otro tipo de narrador en tercera persona sería el narrador testigo. Narrador testigo que narra lo que ve, lo que oye, ¿verdad? Es decir, narra lo que sus sentidos perciben. Si ve a una persona, si escucha una conversación, etcétera, etcétera. O sea, te puede estar contando la historia, pero desde su punto de vista. Entonces, podríamos decir que el narrador en primera persona tiende a ser el narrador testigo y el narrador en tercera persona tiende a ser el narrador omnisciente, pero no siempre, ¿vale? Bueno, elementos importantes también de una narración son los personajes. Puede haber personajes principales y puede haber personajes secundarios. Según su importancia en la acción, dice el tiempo
en el que transcurre la acción, si se puede situar en el presente, en el pasado o en el futuro, también es un elemento esencial, conocer el tiempo en el que transcurre la acción, el lugar, lógicamente, donde se desarrolla la acción, que puede ser un lugar real o puede ser un lugar ficticio, inventado, ¿vale? En una de las novelas más populares que existen, 100 años de soledad, está basado en, digamos, un lugar ficticio que no existe, se llama Macondo. Luego dice aquí, punto número 5, la historia es el conjunto de hechos que se cuentan, ¿no? La historia o argumento también hay quien dice, digamos que es la concatenación de hechos, de acontecimientos que nos cuenta el narrador. Generalmente siguen un orden cronológico, es decir, te cuentan las cosas desde el principio hasta el final, no siempre. Hay ya novelas que empiezan por el final o que empiezan lo que se llama in medias res, desde la mitad de la historia, y luego pues va desarrollando cosas que pasan antes y cosas que pasan después. Pero lo normal sería empezar por el principio y acabar por el final. Entonces, normalmente la historia o el argumento normalmente tiene tres elementos principales. Primero, el planteamiento, donde se presentan a los personajes, es decir, quiénes son los personajes para que el lector tenga una idea de quiénes son, pues, el protagonista principalmente y los personajes secundarios, dónde viven, cuándo ocurre todo esto. Es decir, se presentan, hay una presentación, ¿no? Luego se plantea un problema. Normalmente en la literatura, en la novela, no resulta interesante, digamos, una historia si no hay algún tipo de problema que se tiene que solucionar. Esto normalmente se llama el nudo o el desarrollo. Por ejemplo, es muy común esto en las novelas policíacas o detectivescas donde hay un asesinato. Ese sería el nudo, ese sería el problema que hay. El nudo, digamos, se llama nudo porque luego hay que desnudarlo, no literalmente, pero hay que, digamos, deshacer ese nudo, ¿verdad? Hay que buscarle solución y esa solución sería el desenlace. Dice, termina la acción con la resolución, dice, o no, del problema. Ya puede, o sea, ya hoy en día hay todo tipo de novelas, ¿verdad? Donde o bien se resuelve ese nudo o bien se complica aún más, ¿no? Y ya pues te deja, si quiere tener un efecto sobre el lector, que es que tú reflexiones sobre el problema o lo que sea, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo con un cuento tradicional muy conocido que es Caperucita Roja. El planteamiento: se inicia el cuento explicando quién era Caperucita, dónde vivía, su familia, etcétera. El nudo: su abuela está enferma y su madre le encarga que le lleve una cesta de comida, haciéndole advertencias de seguridad: no te vayas por el bosque. Esto va a desencadenar una serie de acciones, el engaño del lobo. El desenlace: al final un cazador mata al lobo y resuelve el problema. Como veis, el nudo tiende a ser bastante más amplio que el planteamiento y que el desenlace, porque es, digamos, donde está la chicha de la narración, ¿vale? Bueno. Vamos directamente a la página 20, donde en la sección número 2 tenemos el conocimiento de la lengua. Ya vimos el sustantivo, ahora vamos a ver el adjetivo, ¿vale? El adjetivo es otro tipo de palabra, como digo, parecida al sustantivo, pero
veremos que tiene sus particularidades y dice aquí el adjetivo, dice, en cada una de estas oraciones hemos subrayado el adjetivo. Dice, mi hermana pequeña se llama María. Me encantan los coches rojos. Este trabajo es maravilloso. Bueno, vemos que el adjetivo o los adjetivos que tenemos aquí en estas tres oraciones se caracterizan por ser variables. Es decir, están de acuerdo en género y en número con un sustantivo, ¿vale? Un sustantivo que les precede. Normalmente en español el adjetivo se pone después del sustantivo y los que dais inglés conmigo sabéis que eso, por ejemplo, en inglés pasa al revés, ¿verdad? Bueno, en español el adjetivo va después del nombre y está de acuerdo en género y en número con él. Por ejemplo, mi hermana, sabéis que hermana es un sustantivo, es un nombre, ¿verdad? Además sabéis que es femenino, hermana, y que aquí viene en singular, porque dice mi hermana, no dice mis hermanas, ¿verdad? Bueno, pues resulta que aquí dice mi hermana pequeña, ¿vale? Claro, el adjetivo está de acuerdo en género femenino y en número singular. Si dijera mi hermana pequeños, aquí ya habría una desconcordancia y faltaría, como hemos visto antes, faltaría coherencia y cohesión en el texto, ¿verdad? Dice, me encantan los coches rojos. Aquí rojos va con coches, ¿vale? Coches masculino y plural, por eso dice rojos. Y por último, este trabajo es maravilloso. Sabemos que maravilloso va con trabajo, con lo cual es singular y además es masculino. Bueno, dice aquí, los adjetivos, como digo, son variables. Varían en género y varían en número. Mi gato es zalamero, masculino singular. Mi gata es zalamera, femenino singular. Mis gatos son zalameros, masculino plural. Mis gatas son zalameras, femenino plural. Bueno, hay que saber definir el adjetivo, ¿vale? Dice, las descripciones se caracterizan por la acumulación de sustantivos y adjetivos. Vale, aquí digamos que podemos definir el adjetivo como aquella palabra que sirve para definir o categorizar a un sustantivo. Es decir, un adjetivo nos ayuda a entender cómo es un sustantivo, cómo es el concepto, dice aquí en este texto. Este que veis aquí de rostro aguileño, es decir, te explica cómo es el rostro, ¿no? El rostro es aguileño. De cabello castaño, te explica cómo es el cabello, es castaño. Frente lisa, cómo es la frente, es lisa. Y desembarazada, cómo es la frente, desembarazada. Aquí no han subrayado alegres, ¿vale? Alegres también es un adjetivo, que quede claro. Cómo son los ojos, son alegres. Cómo es la nariz, es corva. También deberían haber subrayado proporcionada, ¿sí? Cómo es la nariz, proporcionada, ¿vale? Cómo son los bigotes, son grandes, o la boca es pequeña. Fijaros que los adjetivos sirven para describir cómo es, ya sea una persona, ya sea físicamente o psicológicamente, porque yo puedo decir, por ejemplo, que Juan es listo, o puedo decir que Juan es alto, ¿no? En este caso, listo también me explica cómo es Juan, aunque sea psicológicamente, o Juan es alto, me explica cómo es él físicamente. Y vemos que como Juan es un hombre, listo y alto vienen en masculino. Y como estoy hablando de una sola persona, aquí pone listo y no listos, y aquí pone alto y no altos. Bueno.
Bueno, en la página 22 veremos los tipos de adjetivos que tenemos. Dice aquí, cuando leíste el autorretrato de Cervantes, es decir, el texto que acabamos de ver hace un segundo, realmente era Cervantes hablando de sí mismo, ¿no? Dice, te darías cuenta de que el adjetivo calificativo puede preceder al sustantivo al que califica, como en alegres ojos, o ir detrás de él, como en nariz corva, ¿vale? A ver, normalmente el adjetivo va detrás del nombre, pero es común, sobre todo en la poesía, las personas que escriben poesía o incluso una carta de amor, a veces ponen el adjetivo delante, ¿vale? Dice aquí, hay dos tipos de adjetivos en función a eso. Está el adjetivo pospuesto, sabéis que el prefijo pos significa después, ¿no? Entonces, el adjetivo pospuesto es el que se pone después del nombre. Y lo que hace es restringir el significado del sustantivo, es decir, lo delimita, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo el coche rojo, ¿vale? Yo con el adjetivo rojo lo que estoy haciendo es delimitar a qué coche me refiero. Excluir a los demás. Estoy excluyendo al coche azul, estoy excluyendo al coche blanco y estoy excluyendo al coche negro. De esta manera, si yo digo el coche rojo, tú ya sabes a qué coche me refiero. Porque estoy, digamos, discriminando a los demás coches. ¿Vale? Fijaros que aquí rojo se pone después de coche, después del nombre. ¿Vale? Bien. Pero es que luego está el adjetivo antepuesto, que es el que va delante. Y esto simplemente resalta una cualidad, ¿vale? Una cualidad. No sirve para, digamos, discriminar al resto, ¿vale? Me explico. Si yo digo, la blanca nieve, que esto es muy propio de un poema, ¿verdad? La blanca nieve. Bueno, pues, claro, fijaros que todos sabemos que la nieve es blanca, con lo cual no estoy discriminándola de otro tipo de nieve, simplemente estoy añadiendo información que además es innecesaria porque ya se sabe que la nieve es blanca. Vemos que en la primera frase el coche rojo, pues digo rojo para que quede claro que no se trata del verde ni del azul. Pero en la segunda frase, la blanca nieve, bueno, digo blanca solo por añadir información, aunque ya se sepa que se trata de nieve y que es blanca, ¿vale? Eh, por ejemplo, es lo mismo que yo digo el azul mar, ¿vale? En este caso, lógicamente, el mar es azul, ¿vale? Y eh, no me añade nada de información decir azul, ¿vale? Voy a buscar más ejemplos de adjetivo antepuesto. Fijaros. Claro, por ejemplo, el caliente sol o el caluroso sol, ¿no? Claro, todos sabemos que el sol calienta, ¿no? Con lo cual, no me está añadiendo nada de información. Entonces, ese adjetivo sería antepuesto, va delante de sol. El caluroso sol es lo mismo, ¿vale? Vemos la diferencia entre la primera frase y las demás. Si yo digo, por ejemplo, la casa amarilla,
no todas las casas son amarillas, ¿verdad? Sin embargo, yo digo la casa amarilla para distinguirla de la roja y de la blanca, ¿vale? Fijaros que amarilla va detrás de casa, ¿no? Sin embargo, en estos ejemplos que tengo aquí, la blanca nieve, el azul mar, el caliente sol, ¿no? En todos estos casos, la nieve es blanca, el mar es azul y el sol es caliente. Por eso estoy poniendo el adjetivo delante. Y este adjetivo no me ayuda a entender nada, simplemente es un adjetivo poético, ¿vale? Bueno, tenemos aquí más sobre el adjetivo en la página 22 que dice variaciones de género, número y grado. Vale. Tenemos diferentes géneros y números, además de grados. El género, como sabéis, es femenino o masculino. Algunos adjetivos admiten esa variación, mientras que otros realmente no tienen. Por ejemplo, yo puedo decir que el niño es alto o alta, ¿verdad? Sin embargo, algunos, por ejemplo, como fuerte, pues no admiten decir fuerta, ¿verdad? Es decir, para masculino fuerte, para femenino también fuerte, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, alegre. Alegre o alegre. El niño es alegre y la niña es alegre, ¿vale? Sin embargo, si admiten plural, ¿verdad? Fuerte, fuertes, alegre, alegres. Admite plural, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta entonces, aparte de la variación de género, que sería, por ejemplo, pequeño, pequeña, ¿no? Alto, alta, la variación de número, pequeño, pequeños, alto o altos. Y también tened en cuenta que en algunos casos se le añade ES, ¿verdad? Porque si yo digo peor, pues peores. Mejor, el plural mejores. Se añade una E para formar el plural, ¿verdad? Aparte de la S se le añade una E. Eso ocurre cuando un adjetivo acaba en R normalmente. Bueno, tenemos también el grado, la distinción de grado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un adjetivo, digamos que explica cómo es un nombre, ¿verdad? Puedo decir el niño es alto, pero también puede utilizarse para comparar el elemento A con el elemento B. Por ejemplo, dos niños. Bueno, este niño es más alto que este otro, ¿no? Ana es más inteligente que Raquel, por ejemplo. En este caso, si os fijáis en este cuadro, podemos comparar en términos de superioridad. Como he dicho, Ana es más inteligente que Raquel. En igualdad, Ana es tan inteligente como Raquel. O en inferioridad, Ana es menos inteligente que Raquel, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería el comparativo. Tenemos el grado, primero grado positivo. Por ejemplo, Ana es inteligente. Grado comparativo. Y dentro del grado comparativo hemos dicho que tendríamos tres tipos, ¿no? Ana es más inteligente que Raquel, sería el tipo de superioridad. Ana es tan inteligente como Raquel, sería de igualdad. Y Ana es menos inteligente que Raquel, sería el de inferioridad. ¿Vale? Y por otro lado tendríamos el superlativo. El superlativo, que sería, tendríamos el absoluto, que sería Ana es inteligentísima,
Fijaros aquí, lo que he hecho ha sido añadir el sufijo ísimo, en este caso femenino y singular, porque va con ana. O también puedo utilizar el relativo, que sería como decir, por ejemplo, Ana es la más inteligente del mundo. Por ejemplo, ¿vale? Fijaros la diferencia, en el primer caso se compara A con B, ¿no? Se compara A con B. Ana es más inteligente que Raquel. Ana es A, Raquel es B. Sin embargo, en el superlativo no se compara a una persona con otra, o a un perro con otro, o a una planta con otra, o a un objeto con otro. Se compara a una persona con las demás personas. No con B, sino con B, C, D, E, todas. Ana es inteligentísima o Ana es la más inteligente del mundo. ¿Vale? Bueno. Fijaros que el 2.2 dice aquí, ortografía, signos de puntuación sirven para indicar en la escritura las pausas, tonos de voz, matices que se dan en el habla. A la hora de escribirlos debemos dejar un espacio después del punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos y los signos de cierre, excepto cuando indican final de párrafo o fin del texto. Vamos a ver la coma principalmente. Fijaros que, además, si no recuerdo mal, ya habíamos visto el punto. Ahora vamos a ver la coma, ¿vale? Sabéis que una coma se representa de esta manera, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo la lista de la compra, estoy haciendo una enumeración. ¿Por qué? Porque estoy enumerando cosas, es una lista de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo plátanos, yogures, peras, carne, etcétera, ¿no? Fijaros que estoy separando en la enumeración, estoy separando las palabras por comas, ¿vale? ¿Por qué? Yo no estoy formando frases ni oraciones, estoy poniendo palabras sueltas. Las palabras sueltas no pueden formar oraciones, a no ser que estén separadas por comas, ¿vale? Como veis aquí. Y fijaros una cosa, siempre hay un espacio después de la coma. No se puede poner las comas sin espacio. Fijaros lo que me está pasando aquí, ¿no? Me los está marcando como rojo, como que está mal, ¿vale? Esto se debe, pues, a eso, a que no he puesto espacio después de las comas. Bueno, dice aquí, ¿cuándo se usa la coma? Pues como digo, con la enumeración, como acabo de hacer yo aquí, dice... Dice, para separar los elementos de una enumeración, por ejemplo, encima de la mesa hay lápices, cuadernos, cartulinas, libros y folios. Pues lógicamente, claro, esto se trata de otra lista similar a la que yo acabo de escribir, que es lo que hay encima de la mesa. Aquí tienes una lista de lo que hay encima de la mesa. Lápices, cuadernos, cartulinas, libros y folios. Pues entre cada elemento va una coma. Dice el número 2, para separar miembros equivalentes dentro de un enunciado. Antes de comer, coloca los cubiertos, pon los platos, calienta la comida y llena los vasos. Esto es casi lo mismo. Se trata de una lista de cosas. Una lista de cosas, una lista de acciones que en este caso se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, haz la compra, haz la comida, por ejemplo, ¿no? O si yo, por ejemplo, me dedico a describir lo que he hecho en todo el día, por ejemplo, puedo decir, me levanté, me duché, me hice el desayuno, desayuné. Fijaros que todas estas acciones vienen separadas por una coma, ¿vale?
Dice aquí, para aislar el vocativo, las aclaraciones o los incisos del resto de la oración. Fijaros que dice, ven aquí, coma, muchacho. Ese muchacho es el vocativo. El vocativo es la manera en que te refieres tú a una persona en segunda persona. Si yo digo, por ejemplo, Juan, ven, ese Juan es su nombre. Le estoy llamando. Es el vocativo. El vocativo siempre va separado por una coma. Por ejemplo, si yo digo, Juan, ven. O si digo, ven, Juan, va separado por coma. Es decir, el vocativo es el nombre que tiene o que se le da a una persona cuando nos dirigimos directamente a ellas. Si yo, por ejemplo, digo Charo, lee, o digo Pepe, estudia, va separado por comas. Número 4. Cuando se invierte el orden lógico de las palabras dentro de una frase. Fijaros que lo normal sería decir el sol traía... el sol salía tras las montañas reluciente como el oro. Esto sería lo normal, el orden lógico, ¿verdad? Sin embargo, es común en la poesía, sobre todo, que, pues, yo diga reluciente como el oro, salía el sol tras las montañas. Yo pongo una coma porque he cambiado el orden de la oración y cada frase va separado por comas. Dice aquí, delante de las proposiciones en las oraciones compuestas, dice, puedes acompañarme al viejo, pero debes hacerte cargo de tu equipaje. ¿No? Dice, delante de las proposiciones en las oraciones compuestas. Una oración compuesta, sabéis que es una oración que tiene más de un verbo, normalmente, más de un verbo principal, y tiene, digamos, más de una frase. Dice, puedes acompañarme al viaje, pero este pero ya introduce aquí una oración compuesta. ¿Por qué? Porque a partir del pero vamos a tener otra frase con otro sujeto, o que puede ser el mismo sujeto, con otro verbo, ¿no? Dice, puedes acompañarme al viaje, pero, bueno, si yo digo, por ejemplo, vamos a ver, el Real Madrid jugó muy bien, coma, sin embargo, perdió. ¿Qué he hecho aquí? Bueno, he introducido el conector sin embargo y ese conector va precedido de coma. ¿Vale? Ese conector tiene que ir precedido de coma. Lo mismo que aquí el conector pero, ¿no? Otros conectores que hemos visto también, en cambio, ¿verdad? Los hemos visto justo al principio de esta unidad, ¿vale? Dice aquí, en los enlaces, adverbios y locuciones, es decir, en realidad, sin embargo, por ejemplo, en primer lugar, de nuevo, esto es lo mismo prácticamente, ¿vale? Sin embargo, todavía no era tarde, ¿no? Cuando se omite el verbo, porque se sobreentiende. ¿Qué significa omitir el verbo? Hemos dicho que omitir es lo mismo que elicitar, es decir, quitar un verbo de la ecuación, ¿no? Quitar un verbo de la oración. Y dice aquí, en las cartas y documentos para separar el día de la fecha. Bueno, esto, el 7 y el 8 son menos comunes, ¿vale? Pero bueno, el sábado, 25 de enero de 2008, ¿vale? La gente ya hoy en día ya dice 25 de enero de 2008, no se refieren tanto al día de la semana, pero todavía se ve sábado, 25 de enero de 2008. Bueno. Os pediré que me hagáis alguna que otra
actividad y vamos con el 2.2.2, que es la escritura con la L y la Y. Ya os había hablado yo de la L un poquito y os había dicho que la L en general pues suena muy similar o igual que la Y. Os había dicho que la L como letra ya no existe, ¿verdad? En el diccionario ya no tiene su propia sección, sino que ya es la doble L, ¿verdad? Ya tenemos que, para buscarla en un diccionario, tenemos que irnos a la L y bajar desde LA hasta LL. Dice aquí, en algunas zonas hispanohablantes hasta hace poco se mantenía la distinción en la pronunciación. Sin embargo, en la actualidad esta distinción se ha perdido a favor del yeísmo, es decir, la pronunciación del sonido Y en todos los casos. Pollo, pollo, se pronuncian igual. Por eso, a la hora de escribir estas letras podemos cometer errores. Mira estos ejemplos e intenta extraer la regla. Fijaros que nos dice aquí, palabras que acaban en illo o illa se escriben con elle. Por ejemplo, anillo, alcantarilla, hebilla. Palabras que acaban en ello o ella se escriben con elle. Bella, botella, camello. Palabras que acaban en fa, fo, fu, que empiezan, perdón, por fa, fo, fu, se escriben con elle. Fallar, fallecer, fallido. Los verbos que terminan en ellar, illar, huyar y huyir, como humillar, maullar, atropellar, también se escriben con elle. Hay algunos casos donde se usa Y, ¿no? Dice, tras los prefijos ad, dis, des y sub, adyacente, disyuntiva, desyemar o subyugado. Palabras con la sílaba yec, abyecto, inyección, trayecto. Palabras con la sílaba yer, reyerta, yerba, yermo. Formas de los verbos que no tienen ni elle ni y en el infinitivo. Por ejemplo, del verbo ir, el infinitivo el verbo es el verbo ir, pues el gerundio es yendo, como tenéis aquí. Por ejemplo, estaba yo yendo a la frutería, pues se escribe con Y siempre. De caer, cayendo, cayó. De creer, creyendo, creyó, ¿no? Y no sé por qué nos ponen aquí estrellar, la verdad. Esto es un error, ¿vale? No hagáis caso aquí a la palabra estrellar. Luego dice aquí, homófonas con elle y. Homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero tienen significados distintos, ¿vale? Arroyo con elle o con doble L del verbo arrollar, ¿no? Por ejemplo, arrollar a alguien, llevarse a alguien por delante, ¿no? Arroyo con Y es un caudal de agua. Callado, del verbo callar, este chico es muy callado. Callado con Y es un palo o un bastón. Desmayar es quitarle la malla a algo, ¿no? O cortar una malla. Eso sería con doble L, desmayar o desmayarse, con Y es perder el conocimiento. El pollo con doble L es un animal, mientras que con Y es un banco de piedra, de ahí viene la palabra apoyarse. La puya con doble L es un dicho agudo, una broma. La puya con Y es una punta de acero del picador. En las corridas de toros, el que va encima del caballo, tiene lo que se llama una puya, que es como una lanza. Valla con doble L es una cerca o cartel. Valla con Y es el subjuntivo de ir, el presente del subjuntivo del verbo ir. Por ejemplo, no quiero que vayas a la fiesta. Malla con doble L, el tejido de red, es decir, una red para pescar, por ejemplo. Maya con Y, sabéis que es una civilización antigua de lo que hoy en día es México. Haya
con H y con doble L del verbo hallar. Por ejemplo, anoche hallé una cartera en el suelo. Haya con Y es un árbol, una haya. Bueno, os pediré alguna que otra actividad. Y por ahora vamos a dejar de lado esto del cuento y los poemas, y en función al tiempo que nos dé este mes hacer estas actividades, veremos si nos dedicamos a la parte final de educación literaria. Haré un pequeño vídeo sobre esto si nos da tiempo, ¿vale? Bueno, lo dicho, yo espero que estéis bien. Eh, Como sabéis, esto es bastante más difícil comprender mis lecciones a través de vídeos que a través de clase normal, así que os pido que pues os pongáis en contacto conmigo si queréis que os dé explicaciones sobre cualquiera de los temas que hemos hablado. Yo espero que las actividades os ayuden. Podéis preguntarme cuando queráis sobre las respuestas de alguna actividad para comprobar si están bien, para pedir consejo, y yo os ayudo con mucho gusto. Bueno, lo dicho, espero que estéis bien y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Chao, chao.